Buenos días a todos, bienvenidos al webinar del INCBI, la solución de código abierto de inteligencia de negocios. Estoy aquí, soy Álvaro, ¿vale? Estoy aquí con mis compañeros, ¿vale? Pascual Troncone, que estará atento al chat para las preguntas que surjan. Y también estará mi compañero Emilio Arias para cualquier otra duda también que surja, ¿vale? Estarán dándome soporte. En este caso, ¿vale? La presentación la vamos a hacer de manera continuada. Cualquier duda que surja, id planteándola en el chat directamente. Y luego, posteriormente, tras ver toda la presentación, trataremos dichas preguntas. Si alguna pregunta es muy sencilla, mi compañero se encargará de responderla directamente en el chat, ¿vale? En este caso, la agenda de nuestro webinar, ¿vale? Es la siguiente. Veremos inicialmente LeanCBI y las herramientas STTools. Veremos las diversas características de nuestro sistema de LeanCBI, ¿vale? Ingesta de datos, cómo trabajar con nuestra herramienta y nuestros módulos. Y aparte veremos la parte ya que quizás más os interese, que es dónde conseguir LeanCBI, cómo obtener soporte para el uso de las herramientas y diversas características e información adicional sobre el INCBI y la ruta de trabajo a futuro. El INCBI, como alguno ya habrá visto, ¿vale? Es una solución en la nube, ¿vale? Que os va a permitir trabajar con todas vuestras herramientas de inteligencia de negocios para explotar la información, ya sea a nivel de informes, análisis OLAP, cuadros de mando integrales o directamente unos sistemas de TL para preparar la información y poder explotarla posteriormente, ¿vale? En este caso, esta solución de inteligencia de negocios os va a permitir trabajar con diversas arquitecturas y os va a permitir, en función de vuestros orígenes de datos, trabajar la información para poder explotarla de manera sencilla. En este caso, los cuatro pilares de trabajo del INCBI son los siguientes. Buscamos la agilidad, es decir, buscamos que el tiempo que se dedique a analizar datos sea mínimo gracias a nuestras herramientas y que se pueda dedicar a la toma de decisiones. También buscamos las opciones de capacidad, es decir, el INCBI se ha elaborado como una solución flexible que permita adaptarse a las necesidades de cada empresa. En este caso, podemos adaptar en función de nuestro escenario de negocio diversos trabajos para de esta manera poder trabajar con nuestra solución sin necesidad de tocar el código fuente y simplemente configurarlo tal cual lo necesitemos. Por supuesto, un elemento muy importante es la usabilidad. En este caso, el INCBI se ha desarrollado con una interfaz muy sencilla y clara que va a permitir a cualquier usuario de negocio, tenga experiencia o no, poder trabajar con las herramientas sin ningún tipo de problema. Asimismo, de cara a poder trabajar en diversos entornos, se ofrece la escalabilidad. Es decir, en este caso, podemos trabajar con un servidor de un solo nodo o un clúster de varios nodos. Generalmente, cuando se trabaja en un proceso de inteligencia de negocios, vamos a encontrarnos que principalmente nos dedicamos generalmente a un área departamental que vamos a introducir en este proyecto de BI. Posteriormente se suele expandir a diversas áreas o incluso a toda la empresa. Gracias a la escalabilidad del INCBI podremos adaptarnos en función de nuestro número de usuarios o los requisitos que necesitemos. Como tal, INCBI no viene solo, viene con las llamadas STTools. Las STTools son una serie de herramientas de código abierto que están orientadas a poder explotar la información que integremos dentro de nuestro aplicativo del INCBI. En este caso, nuestras herramientas nos van a permitir construir herramientas de tablas pivotantes de análisis OLAP, generar informes para poder visualizar nuestros datos descriptivos o diseñar diversos cuadros de mando, ya sean tanto integrales o normales, para poder visualizar la información de manera más sencilla. También tendremos la opción directamente de acceder a un sistema ya organizado de un escritorio BI en la red, ¿vale? En la cual podremos acceder a un repositorio de archivos y podremos acceder a las vistas de negocio que hayamos generado y guardado. En este caso, una pregunta bastante principal que suele surgir con el trabajo en INCBI suele ser la ingesta de los datos. Generalmente, cuando queremos trabajar, cada empresa tiene sus propios sistemas de orígenes de datos, tiene sus propios datos que sean estructurados o no estructurados y necesita integrarlos en la solución del INCBI.
En este caso, LinCBI está orientado para poder trabajar con cualquier tipo de origen de datos, ¿vale? Podremos trabajar con las distintas fuentes de datos, las unificaremos en una única que esté preparada para poder luego explotarla. En este caso, el proceso es tal como se muestra en pantalla. Se unificarán todos los orígenes de datos necesarios para generar nuestro modelo de inteligencia de negocios y posteriormente haremos un proceso de transformación de estos datos para poder, de alguna manera, trabajar con ellos dentro de INCBI tras desnormalizarlos y unificarlos. En este caso, una vez tengamos ya los datos preparados, directamente comunicaremos el INCBI con nuestro origen de datos y podremos explotarlos con nuestras herramientas STTools. En el diagrama que veis a continuación podréis ver más en detalle un poco lo que os estoy comentando. Si miráis en la parte superior, ¿vale? En la parte de visualización, veréis como tal el stack del INCBI. En este stack del INCBI se ofrecen las STTools, las herramientas de explotación de datos, y que pueden coexistir con otras herramientas de visualización que disponga la empresa, ya puede ser Power BI u otras. En este caso, el punto más importante es la integración de los datos. Como podéis ver en la parte del medio de nuestro diagrama, tenemos diversos orígenes de datos, que pueden ser datos en cloud, datos que directamente de procesamiento lab, o podemos trabajar directamente con datos como pueden ser de IoT, almacenamiento distribuido, o datos que hay que preparar mediante un proceso de ETL para poder trabajar con ellos. En este caso, el INCBI se ha centrado sobre todo en poder integrar el mayor número de fuentes de datos posible. Gracias a este sistema podremos integrar cualquier escenario que podamos plantear para poder explotar la información todo con INCBI. En este caso, ¿vale? Un poco para verlo con más detalle, podéis ver, por ejemplo, que tenemos la opción de trabajar con información que venga de diversos sistemas distribuidos, como pueden ser, por ejemplo, a nivel de Machine Learning como Spark y Hive, o directamente podemos trabajar directamente con información multidimensional que provenga directamente de sistemas como Vertica o Kili. En el caso de algunos entornos, como hemos dicho, se puede plantear la opción de trabajar con información en real time, ¿vale? En este caso tenemos, por ejemplo, la opción de IoT de ThingsBoard, la cual con los datos que obtengamos podremos explotarlos en tiempo real dentro de la solución del INCBI. Tal como hemos comentado, podremos integrar cualquier otras herramientas de Business Intelligence dentro de INCBI. En este caso, integraremos los datos de servicios más importantes que tengamos en INCBI, como por ejemplo tengamos aquí redes sociales, Google Analytics, Salesforce, etc. Aparte de integrar este tipo de información de servicios, podemos integrar información de la propia empresa. En este caso, si tenemos algún control de código fuente en la nube, como puede ser GitHub, o sistemas de correos, Dropbox o directamente FTPs con archivos no estructurados, podremos integrarlos dentro de nuestro aplicativo INCBI para explotar la información. También, de cara un poco a ampliar el abanico de trabajo del INCBI, estamos continuamente tratando de integrar nuevos orígenes de datos y fuentes. Una vez visto a nivel general lo que es el INCBI, cuál es el objetivo del INCBI a nivel de integrar los datos y poder explotarlos, vamos a ver más en detalle las herramientas que componen INCBI, el stack del INCBI. En este caso, vamos a ver por encima las principales herramientas, cómo utilizarlas para que podáis ver un poco la perspectiva de las opciones de explotación de datos que tenemos. En este caso, el INCBI se conforma de los siguientes módulos, que son el servidor del INCBI, que sería el corazón del stack, que sería donde se despliegan el resto de herramientas. Tendremos herramientas de análisis de tabla pivotante, como puede ser STOLAB y STPivot, herramientas de cuadro de mando para visualizar nuestros datos, que en este caso son STAgile y STDashboard, y tendremos también herramientas para generar informes con nuestros elementos descriptivos con STReport. También contaremos con unas herramientas de cuadros integrales, en este caso es STCAR, para en este caso generar una visualización y poder tomar una decisión estratégica respecto a la empresa y sus propios KPIs. Y por último tendremos STAdmin, que es un conjunto de herramientas para gestionar y monitorizar el INCBI en el caso de que tengamos varios usuarios y queramos analizar y ver el uso que se hace de la plataforma. El primer módulo que vamos a ver como tal es el INCBI, ¿vale? El INCBI como tal es la solución en la nube en la cual directamente desplegaremos y integraremos nuestros orígenes de datos. Veréis que es tan potente como una solución comercial, pero en este caso con la ventaja de ser de código abierto. Se puede adaptar a cualquier entorno, ya sea un entorno que tengamos en nuestra empresa, on-premise,
o directamente en la nube para poder directamente trabajar con él. En este caso, la implementación es única para facilitar la adaptación a la arquitectura que requiera la empresa pertinente. Para visualizarlo como tal, ¿vale? Este es el entorno como tal del InceBI, ¿vale? Y una vez entramos dentro de la plataforma, veremos una serie de perspectivas de gestión. En este caso tenemos nuestro escritorio de BI, el cual nos va a permitir gestionar nuestras perspectivas y nuestras vistas de trabajo principales asociadas. En este caso tenemos una vista global, la cual va a almacenar una vista de acceso directo a nuestros elementos principales en la empresa, que será común para todos los usuarios. Tendremos posteriormente una vista de home, la cual nos va a permitir, en este caso, gestionar las vistas asociadas al usuario concreto y podremos, en caso que sea necesario, agregar nuevas pestañas para poder gestionar diversos aspectos de nuestra empresa. Una vez tenemos ya claro la perspectiva de nuestro home, ¿vale? Podemos ver el resto de perspectivas que son la vista de inicialización de nuestras herramientas. Aquí podremos directamente abrir una nueva vista de las herramientas ST-Tools que tengamos instaladas. Tendremos, como cualquier solución de BI, un repositorio, en este caso un repositorio de las vistas directamente con las que trabajemos, que estarán almacenadas en dicho repositorio. ¿Vale? En este caso, nuestro repositorio se va a dividir en dos carpetas distintas, que son Home, donde estarán directamente las carpetas personales de cada usuario, y la carpeta Public, donde estarán todos los elementos comunes para todos los usuarios de la empresa. Posteriormente también tendremos un plugin llamado ST-Search que nos va a permitir buscar y gestionar los metadatos de todos los archivos asociados. En este caso podremos directamente hacer búsquedas por tipo de archivo en función de la herramienta que la abre y podremos gestionar los metadatos de nuestras vistas que hayamos generado con las herramientas ST-Tools. En este caso podremos directamente definir títulos, categorizar directamente con los tags y añadir descripción para facilitar e identificar cuál es el uso de nuestra vista. Por último, y no menos importante, sería la gestión de los orígenes de datos. En este sitio es donde exactamente vamos a definir todas las conexiones a nuestros orígenes de datos para poder explotarlos posteriormente con las herramientas. Es tan sencillo como definir la conexión a nuestro origen de datos y podremos ya con nuestras herramientas ST-Tools poder explotar la información que provenga de este origen de datos. La primera herramienta que vamos a ver de cara un poco a las herramientas de explotación de los datos es STOLab. STOLab como tal es una herramienta de Visorolab que está basada en el Pentaho Pivot4j. ¿Vale? En este caso es una herramienta de tabla pivotante en la cual vamos a poder explotar nuestra información en función de unas dimensiones simétricas que hayamos definido previamente. Aparte de esta funcionalidad básica, ofrece una serie de funcionalidades adicionales como son directamente la visualización de los datos mediante gráficos o opciones adicionales como What If o un Drill Through para poder ver, por ejemplo, la información que conforma la agregación de un valor concreto en nuestra tabla pivotante. La siguiente herramienta que vamos a ver es ST-Report. ST-Report es la herramienta que está orientada a la generación y a la visualización de informes. En este caso también es una herramienta de código abierto que nos va a permitir gestionar una serie de metadatos asociados a la estructura de nuestros informes para poder, de manera rápida y sencilla, generar informes al vuelo. En este caso, hemos accedido a la herramienta de ST-Report y podemos ver su interfaz. La interfaz de manejo es bastante sencilla para cualquier usuario de negocio, no tiene ninguna complejidad y simplemente seleccionaremos un modelo para poder directamente reflejar la información en un informe y se nos abrirá directamente una estructura de categorías y campos asociados a dichas categorías. Simplemente tendremos que arrastrar estos campos para conformar la estructura del informe. El informe como tal se va a dividir claramente en columnas, grupos y filtros que queramos aplicar sobre nuestro informe. En este caso he arrastrado a columnas directamente el nombre del producto y la cantidad y podemos directamente agrupar la información
por el product line. En este caso también podríamos añadir una opción de filtro para poder acotar más la información. Como podemos ver aquí, nos sale toda la información directamente sin necesidad de configurar nada especial. Simplemente hemos añadido los elementos que queremos mostrar y STRepo se encarga de generar un informe preparado con las columnas específicas. El informe, como podéis ver, está agrupado en función del product line y directamente tenemos la información asociada. Podemos añadir tantos campos como necesitemos para generar el informe pertinente. Aparte de las opciones directamente que disponemos dentro del propio informe, podremos trabajar con opciones adicionales y datos que no vengan como tal de nuestro origen. En este caso, podríamos generar fórmulas que nos permitan, en este caso, hacer un cálculo al vuelo sobre un valor concreto. En este caso, podemos hacer una asociación entre la cantidad que tenemos en stock y el precio de compra para poder hacer un cálculo de una métrica nueva. Como podéis ver, en este caso he calculado un ratio asociado directamente a dos métricas que sí que venían de mi origen de datos. En este caso, simplemente he generado un nuevo valor y de esta manera puedo, sin necesidad de modificar mis orígenes de datos, añadirle más valor a mi informe. Aparte de las opciones básicas como esta, tenemos opciones ya más complejas como la opción directamente de añadir gráficos. Podemos añadir ciertos gráficos para de esta manera añadir un valor más a nuestro informe. En este caso, nuestro informe también permite modificar directamente la configuración del estilo, ¿vale? El informe por defecto viene con una estructura básica, pero podemos modificarla con diversas opciones para cambiar el estilo. ¿Vale? Podremos aplicar diversas opciones, ya sea, por ejemplo, para definir en dónde va a estar el alineamiento de nuestro texto, añadir sangrías, colores, cambio de fuente, etcétera. De cara también, para mostraroslo, ¿vale? Tenemos la opción de filtros, que nos va a permitir en este caso seleccionar simplemente un segmento de nuestros datos que nos interesa. Nos permitirá en este caso añadir, por ejemplo, de los elementos disponibles para un campo cual queremos y automáticamente cuando ejecutemos solamente nos va a aparecer la información asociada al product line que hemos definido. ¿Vale? También es importante tener en cuenta que se pueden parametrizar estos filtros, ¿vale? Esto viene bien de cara a cuando queramos trabajar, no nos es necesario generar muchas vistas para poder visualizar toda la información segmentada, sino que simplemente podremos aplicar a nuestro filtro la opción de parametrización y de esta manera podremos definir un informe dinámico que nos va a permitir, con solamente una sola vista guardada, poder generar tantos informes como necesitemos en función de los filtros que apliquemos. ¿Vale? En este caso voy a abrir el informe en modo ejecución en vez de en modo edición y automáticamente
me aparecerá la información del informe con los filtros que yo he elegido. En este caso había elegido directamente el filtro de Classic Cars, pero puedo cambiarlo al vuelo para que directamente se me seleccione otro. De esta manera, con una única vista del informe, podré trabajar con la información. Vale, una vez visto ST Report, vamos a pasar a otra herramienta de tabla pivotante parecida a STOLab, que en este caso es ST-Pivot, ¿vale? En este caso, ST-Pivot está basado en Pentaho JPivot y lo que se ha buscado con este proyecto es mejorar sobre todo la usabilidad de cara al usuario, mejorar la interfaz y añadir funciones adicionales que permitan trabajar con una herramienta de tabla pivotante de manera mucho más potente. En este caso, ST-Pivot es bastante similar a STOLab, pero agrega una serie de funciones adicionales que aportan más valor. En este caso, ST-Pivot, para poder trabajar, necesita información que provenga en formato multidimensional. Esto lo aporta Mondrian, que nos permitirá seleccionar nuestra información de nuestro origen de datos, pero aportando una información en forma de metadatos para estructurar la información en dimensiones y en métricas. ¿Vale? Una vez seleccionado el esquema de Mondrian que yo preciso, puedo seleccionar un cubo. El cubo es la estructura como tal que mantendrá la información de las dimensiones y las métricas con las cuales podremos generar tablas pivotantes de análisis. En esta perspectiva de este pivot como tal, ¿vale? Automáticamente se generará una vista de tabla pivotante y en esta vista de tabla pivotante podremos trabajar analizando la información que disponemos. Por defecto se cruza la primera métrica que se encuentra en Mondrian con la dimensión asociada que esté también definida como la primera. En este caso, ¿vale? La estructura que aparece es bastante similar a ST-Report. Se estructura la información, en este caso, en dimensiones y en métricas, las cuales podremos cruzar la información para poder trabajar. En este caso, yo puedo establecer con qué dimensión quiero trabajar y qué métricas quiero mostrar mediante este editor de dimensiones, ¿vale? Este editor de dimensiones lo que me va a permitir es seleccionar qué elementos dentro de cada una de las dimensiones o métricas quiero mostrar. Como podéis ver, no hace falta conocer qué hay por detrás, dado que la usabilidad es bastante sencilla. En este caso he seleccionado que se seleccionen todas las métricas para mostrar. Y como podéis ver, ya tenemos directamente la tabla pivotante generada con la información de las dos métricas y con la dimensión que he seleccionado. En este caso, esta dimensión, si la veis directamente en la perspectiva de edición, podéis ver que está conformada por una estructura en la cual está conformada por niveles. En este caso, territorio, país, provincia y ciudad. ¿Qué nos permite esto? Que cuando estemos en nuestra tabla pivotante podamos navegar por la información y ver la información desagregada. Como podéis ver, la suma como tal de todos estos valores conforma el valor de todos los mercados. De esta manera podemos analizar nuestra tabla pivotante y ver la información de manera más o menos detallada. Como siempre, se recomienda en estos casos que se quiera trabajar con tabla pivotante, filtrar la información para poder mostrar los datos. ¿Vale? Aparte de opciones como trabajar con la tabla pivotante, tal como os hemos comentado, podemos, por ejemplo, también trabajar con la generación de fórmulas al vuelo, ¿vale? Parecido a ST-Report, podemos generar directamente fórmulas al vuelo asociadas a las vistas de tabla pivotante. Esta información como tal no existe en nuestro origen de datos, la estamos generando al vuelo de manera dinámica. Cuando hemos generado cualquier fórmula, aparecerá aquí directamente marcada como un elemento calculado al vuelo, ¿vale? Un miembro calculado, y automáticamente podré mostrar la información directamente de ese miembro calculado al vuelo. ¿Vale? En este caso podéis ver directamente que se ha generado al vuelo este valor de manera dinámica asociado a dos valores como tal que sí vienen de nuestro origen de datos, ¿vale? Primero se agrega la información y posteriormente se calcula la fórmula.
Aparte de estas opciones de tabla pivotante, ¿vale? Tenemos opciones para visualizar la información, ¿vale? No solamente tenemos que trabajar con tabla pivotante, sino que podemos visualizar la información asociada a nuestros elementos. Como podéis ver aquí, tenemos directamente la opción de añadir un gráfico asociado a nuestros elementos a mostrar. En este caso, la información, como podéis ver, automáticamente se conforma en función de nuestra información de dimensiones y la información de columnas, que en este caso está conformada por métricas. Existen diversos tipos de gráficos, ¿vale? Algunos bastante complejos, como puede ser, por ejemplo, opciones como Trimap, para poder trabajar con información en nivel multidimensional. Tenemos también otras opciones, ¿vale? Como por ejemplo el What If, ¿vale? El What If os va a permitir generar dinámicamente un sistema de semáforo en función del valor asociado a una métrica. En este caso estamos definiendo unos colores simplemente para unos rangos de valores, para poder de esta manera establecer qué valores consideramos en este caso válidos o muy bajos. ¿Vale? Se generará una métrica adicional, la cual se encargará de llevar los valores asociados a lo que hayamos definido en nuestro what if, ¿vale? En nuestro escenario. Aparte de estas opciones, tendremos opciones adicionales como por ejemplo la opción de generar mapas. En este caso necesitaremos una dimensión geográfica que mantenga la información a nivel de una disposición de mapa para poder mostrar la información. ¿Vale? Voy a intentar mostraros un ejemplo. ¿Vale? Mientras se carga el ejemplo, ¿vale? Como podéis ver aquí, hay un mapa ya configurado para que lo podáis ver, el cual en este caso va a utilizar la dimensión de market, que es una dimensión geográfica, como habéis podido ver, está conformada por regiones, países y ciudades, la cual nos va a permitir mostrar la información. ¿Vale? En este caso, como podéis ver, directamente tenemos una métrica, quantity, y estamos mostrando en el mapa del mundo la cantidad asociada a cada una de las regiones, en este caso a países. ¿Vale? Estos mapas se pueden personalizar, podemos añadir nuestros mapas propios y podemos adaptar en función de los datos que vengan de nuestro origen de datos para que se asocien correctamente con el mapa GeoJSON asociado. La siguiente herramienta que vamos a ver es una herramienta de cuadro de mando, ¿vale? En este caso, esta herramienta de cuadro de mando lo que busca es que el usuario pueda crear cuadros de mando de manera rápida y sencilla sin necesidad de tampoco ningún conocimiento previo. En este caso, este dashboard basa su origen de datos en el mismo que STPivot, ¿vale? En este caso es una información multidimensional que va a permitir, en este caso, hacer filtros cruzados de la información para facilitar la información mostrada, es decir, para poder filtrar la información de manera más sencilla. En este caso, esta herramienta, inicialmente, al igual que en STPivot, nos va a permitir que definamos qué estructura multidimensional de Mondrian queremos utilizar como origen, ¿vale? En este caso, vamos a seleccionar la misma para que podáis visualizarlo y compararlo con STPivot. Y lo primero que nos va a pedir va a ser seleccionar una plantilla de trabajo. En este caso, vamos a seleccionar el mismo ejemplo y nos va a permitir elegir una plantilla de trabajo, ¿vale? En esta plantilla de trabajo simplemente seleccionaremos cuántos elementos vamos a mostrar en nuestro cuadro de mando. Por supuesto, esto es una imagen estática inicial que luego podremos modificar para añadir más gráficos o cambiar directamente la disposición de los elementos. ¿Vale? Una vez se ha cargado nuestra vista, veremos directamente la disposición que hemos definido.
y podremos directamente modificar nuestros gráficos para cargar la información, en este caso, del modelo de SteelWheels. Seleccionaremos, por ejemplo, una métrica o varias en función de lo que vamos a hacer y podremos, en este caso, mostrar la información. Por ejemplo, vamos a mostrar en un gráfico de líneas, vamos a ver la cantidad de productos vendidos por mercado. Una vez he definido la dimensión con la que quiero trabajar y la métrica que voy a mostrar, automáticamente se me genera el gráfico. No hace falta que yo configure nada concreto porque directamente se conforma. Si, por ejemplo, selecciono un segundo elemento, que en este caso me muestre la información de las ventas por el estado, por ejemplo, veremos la información. En este caso, toda la información como tal está filtrándose una a otra, ¿vale? En este caso, en el momento que yo, por ejemplo, selecciono un elemento concreto de un gráfico, se filtrará el resto, ¿vale? Para que lo podáis ver más claramente. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, en el momento que yo seleccione Classic Cars, automáticamente se va a aplicar un filtrado para todos los gráficos y va a mostrarme solamente la información asociada a, en este caso, a Classic Cars, que es el filtro que está aplicado actualmente. En el caso de que yo aplique un filtro, si quiero deshacerlo, simplemente debo pulsar el botón de atrás que aparecerá en el gráfico en el cual he filtrado. Y automáticamente aparecerá la información asociada correcta de todos los elementos. Esto se puede aplicar de unos gráficos a otros y solamente en el caso de que yo no quiera filtrar la información de un gráfico, tendré opciones como clavar un gráfico. Esto me permitirá que el gráfico se quede estático y que el filtrado entre diversos gráficos no afecte a este. Aparte de esta opción, podremos seleccionar alguna opción adicional, como por ejemplo el color del gráfico o cómo se va a mostrar los datos. En este caso se muestran como valor directamente o como porcentaje. Una vez tengo el gráfico fijo, es independiente donde yo filtre la información, dado que este gráfico no va a cambiar. La información me va a aparecer la información total de todos los valores, mientras que este gráfico sí que se ha filtrado. En el caso, por ejemplo, de que nuestro gráfico no queramos mostrar un gráfico, sino queramos mostrar otra información, ¿vale? Tenemos opciones como agregar contenido externo, ¿vale? En este caso, el contenido externo pueden ser vistas de otras herramientas o vistas externas de alguna herramienta que tengamos, de alguna herramienta de cuadro de mando que tengamos externa y queramos directamente introducir en este cuadro de mando. Simplemente seleccionaremos la URL o, en este caso, por ejemplo, seleccionaremos una vista guardada que tengamos de otra herramienta para poder mostrarla, ¿vale? En este caso, por ejemplo, yo he seleccionado la vista que he guardado previamente del informe y automáticamente me va a cargar aquí, ¿vale? Para que lo podáis ver más rápidamente, vale, ya está cargando. Como podéis ver, aquí ya directamente tendría yo el informe con el cual estaba trabajando y directamente lo tengo embebido aquí. De tal manera que puedo agregar aquí una vista, por ejemplo, de STPivot con una tabla pivotante y mostrar la información directamente aquí. ¿Vale? Esto ya es un poco más el dinamismo que se quiera buscar. Si se quiere introducir la vista de otra herramienta para darle más funcionalidad a ST Dashboard o directamente trabajar con las opciones que ofrece de gráficos. La siguiente herramienta que vamos a ver, ¿vale? Sería ST-Agile, ¿vale? ST-Agile surgió inicialmente como un sistema también para generar cuadros de mando ágiles, pero en este caso basado en archivos de texto plano, en CSV, ¿vale? Se ha ampliado su funcionamiento para, al igual que ST Dashboard, utilizar directamente información de orígenes de datos que no sean datos no estructurados, ¿vale? En este caso el funcionamiento es bastante similar al de ST Dashboard, pero cambiando la interfaz de trabajo. En este caso, ST-Agile nos va a permitir, como os he comentado, trabajar con archivos no estructurados o directamente con esquemas de Mondrian, en el cual tendremos la información estructurada de nuestro sistema de origen. En este caso, la vista de trabajo de ST-Agile dispone de lo siguiente. En Data podremos ver los datos asociados a toda la información que se ha cargado
para trabajar, ¿vale? En este caso podéis ver la información asociada en cada fila, toda la información que conforma un dato, ¿vale? En este caso podemos ver la información asociada a las diversas dimensiones y el dato como tal, o lo que llamaríamos métrica, quantity sales. En opciones vamos a definir qué gráficos podemos visualizar en nuestro cuadro de mando, ¿vale? Por defecto se van a generar tantos gráficos como elementos de tipo string encuentre dentro de nuestros datos, ¿vale? Y va a aplicar automáticamente la métrica que encuentre, en este caso quantity, asociada a el gráfico pertinente. En este caso siempre aplica por defecto el gráfico de barras, pero podremos cambiarlo por otros distintos. ¿Vale? Voy a quitar los gráficos que no nos hacen falta para que podáis visualizarlo. ¿Vale? En este caso, la estructura que se conforma es muy similar a este dashboard, pero en este caso también podremos mover nuestra información para estructurarla como necesitemos y añadir alguna opción adicional de tipo de gráfico, como puede ser, por ejemplo, los gráficos de tipo tarjeta. ¿Vale? En este caso nos va a permitir trabajar con información de tipo tarjeta para mostrar nuestra información. Asimismo, aparte de estas opciones, tendremos también opciones para cargar la información en formato de mapa, ¿vale? Y de esta manera podemos trabajar directamente para ver la información. Podéis ver que la estructura realmente es muy similar a este dashboard, pero simplemente cambia la estructura de trabajo de los datos. También, al igual que en este dashboard, podemos agregar información externa, una URL de una vista que tengamos guardada en nuestro sistema del INCBI o externo, o incluso podremos añadir también opciones como contenido customizado, que en este caso es HTML, para, por ejemplo, estructurar títulos, añadir imágenes, etcétera. Por último, la última herramienta que vamos a ver va a ser la de STCard, ¿vale? STCard también es una herramienta de cuadros de mando, pero en este caso es una herramienta de cuadros de mando integrales o scorecard, ¿vale? En este caso, un scorecard es un sistema de gestión global de una organización para tener una visión de, en función de una serie de áreas departamentales o perspectivas, ver el conjunto de nuestra empresa, un organigrama, y ver directamente cuál es la estrategia de nuestra organización. En este caso, la información se va a componer en una serie de KPIs que tienen un valor obtenido en un periodo concreto y un valor estimado para ese periodo. Estos KPIs van a conformar unos objetivos estratégicos que a su vez van a conformar las áreas de estudio de nuestra organización. En este caso, ¿vale? STCard, como vais a poder ver, nos va a permitir generar o ver directamente nuestros árboles de scorecard que van a estar conformados por una visión general en función de departamentos. En este caso, como podéis ver, tenemos una visión en función de finanzas, procesos internos y clientes, y dentro estarán conformados a su vez por los llamados objetivos estratégicos. Estos objetivos estratégicos darán lugar a los KPIs. Estos KPIs como tal son quienes llevarán el valor como tal obtenido para el periodo de estudio, ya sea mes o año, y van a tener el valor estimado. En función de esto, veremos si hay un crecimiento o no de ese KPI y le aplicaremos una ponderación que al final afectará a nuestro cuadro de mando integral. Esta ponderación la aplicaremos de manera dinámica en nuestro configurador de datos, ¿vale? En este configurador de datos definiremos si cada uno de nuestros KPIs debe aumentar o reducirse, o si es un sistema de valoración distinto. Estableceremos los rangos en función de los rangos en los cuales se aplicará cada uno de los semáforos para establecer el estado en el que está. Y podremos definir, por ejemplo, si la periodicidad es mensual, anual y el tipo de agregación que queramos utilizar. Dentro ya de la estructura de nuestro árbol se definirá la ponderación que tendrá cada uno de los elementos respecto a su elemento posterior, su elemento padre. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, tenemos aquí una ponderación en función de los objetivos estratégicos de finanzas, donde tiene una ponderación de 40 y 60 para conformar las finanzas. Y las finanzas, a su vez, tienen una ponderación del 50% respecto al árbol de estrategia de nuestra empresa.
Por último, también, aparte de los módulos de explotación de datos, tenemos en este caso STAdmin, ¿vale? STAdmin es un conjunto de herramientas que nos van a permitir monitorizar y administrar en nuestro entorno del INCBI cuando está en producción. En este caso, nos va a dar diversas herramientas para ver, por ejemplo, el uso que tengamos de nuestra plataforma. En este caso tenemos una primera herramienta llamada ST Monitoring que nos va a permitir el uso que tiene nuestra herramienta de cada uno de los usuarios, cuáles son las herramientas más utilizadas y cuáles son las vistas que se utilizan o no. De esta manera, por ejemplo, podríamos identificar vistas que hayamos generado que estén huérfanas de uso y podremos eliminarlas para ahorrar espacio. También, por ejemplo, dispondremos de otras herramientas como ST-Audit, que nos va a permitir hacer un control de procesos de conformación de datos para que luego alimentan a nuestro entorno del INCBI y podremos analizar si ha habido algún error en el procesamiento de los datos o no. Lo mismo se aplica a ST Validations, el cual nos va a permitir ver si la estructura de los datos de origen y destino es igual o si ha habido algunos cambios. De esta manera podremos, de alguna manera, visualizar si ha habido algún problema por algún cambio de datos de nuestro origen que pueda afectar a los datos como tal que se explotan en LinCBI. Una vez visto ya un poco todos los módulos como tal que conforman el LinCBI, desde el corazón con el LinCBI Server y las herramientas, para poder acceder a nuestro propio LinCBI, ¿vale? Tenemos varias opciones. La primera opción es, como es un código abierto, en nuestro GitHub disponéis del código fuente de la aplicación con varios ejemplos para poder desplegarlo. En nuestro caso, a la hora de trabajar con LinCBI y sabiendo que hay distintas configuraciones en cada una de las empresas, hemos optado por dockerizar el producto, ¿vale? En este caso, con Docker se expone directamente el producto de tal manera que independientemente de la configuración que tengamos en nuestra máquina, podremos desplegar LinCBI sin problemas. En este caso también, en función del uso y la escalabilidad que queramos darle, vienen varios ejemplos dentro de nuestro repositorio de GitHub para hacer un despliegue en un nodo solo o en clúster. Asimismo, la otra opción de descarga que ofrecemos es directamente contactando a través del correo que veis en pantalla, info@lincbi.com, y se os dará un enlace directo de descarga donde podéis utilizar la herramienta con varios módulos de STTools que una vez pase el tercer mes necesitarán soporte y mantenimiento para poder seguir utilizándose. Como sabemos también que el INCBI es un entorno bastante complicado para gente que nunca ha trabajado en proyectos BI o con nuestras herramientas, damos la opción de acceder a nuestro foro de soporte y apoyo, donde cualquier duda, tanto en el despliegue como en el uso de las herramientas o conformación de los datos, se puede preguntar aquí y recibir respuestas de nuestro equipo de desarrollo y técnico, ¿vale? Asimismo, también de cara un poco a entrar más en detalle en las herramientas, dado que las hemos visto de manera muy superficial, tenéis en nuestra página de INCBI un acceso a documentación y tutoriales de cada una de las herramientas para ver cada una de sus características y cómo funciona. ¿Vale? En este caso, en INCBI 2 tenéis acceso a la información de cada una de nuestras herramientas y podéis consultar tutoriales de cada una de ellas. ¿Vale? Gracias a esto podéis ver todas las funciones que tienen las herramientas y explotarlas al máximo. Realmente también es una pregunta que nos suelen preguntar bastante, ¿vale? Que es, ¿InCBI se pueden tener en la nube o se pueden tener en servidores propios, ¿vale? Se puede tener en cualquier entorno. En este caso, por defecto, solemos recomendar que se tenga en la nube, pero si se requiere tenerlo on-premise, no habría ningún problema. Asimismo, en caso de que, por ejemplo, se quiera mantener en la nube o se quiera evitar la gestión como tal del entorno, ofrecemos desde Strategy, ofrecemos directamente la opción de la solución en la nube del InCBI, ¿vale? En este caso, en función del número de usuarios, el uso que se le vaya a dar y los requisitos, tenéis diversos planes para poder directamente tener el InCBI en la nube con opción a copias de seguridad de los datos para no perderlos y directamente con módulos adicionales como por ejemplo podría ser ST-Admin o ST-Monitoring. Asimismo, en caso de que haya dudas o problemas, se puede contactar con nosotros a través de email o directamente por teléfono para resolveros las dudas. ¿Vale?
En este caso, el despliegue que se haga en la nube lo podemos gestionar nosotros, pero también se puede hacer el despliegue, en el caso de que se quiera hacer por parte de la empresa, en cualquier servicio como Amazon Web Service, Azure, Google Cloud o donde se requiera. Como ya hemos visto un poco todas las características, como podéis ver directamente, como tal InCBI es un stack de diversas herramientas como tal, que es una alternativa de código abierto a Power BI. ¿Vale? En este caso, como podéis ver, damos solución y soporte para todos los tipos de explotación de datos que son necesarios en un proyecto de inteligencia de negocios, ya sea informes, herramientas de análisis OLAP, cuadros de mando o otras opciones. En este caso, tenemos ya directamente el stack conformado y da respuesta a todas las necesidades en función del escenario que quiera plantear la empresa. También, como ya comenté previamente, LinceBI como tal puede convivir con otras herramientas de BI, como puede ser Power BI. ¿Vale? En este caso, el LinceBI está preparado para poder incrustarse directamente en cualquier portal o página web que disponga la empresa, de tal manera que se le pueda agregar a su funcionalidad las herramientas que se tengan propias dentro de la empresa. Asimismo, en caso de que se quiera hacer lo contrario, no habrá ningún problema. Como habéis podido ver, las herramientas como tal del InCBI permiten agregar contenido externo de nuestras propias plataformas dentro de nuestros cuadros de mando o dentro directamente de nuestros informes. Asimismo, de cara a darle más valor al InCBI, tenemos la opción directamente de trabajar Power BI dentro del InCBI. En InCBI hemos incluido un proxy que os va a permitir incrustar informes de Power BI sin necesidad de autentificarse en Microsoft y poder visualizarlos directamente dentro del entorno, aplicando en estos casos una seguridad a nivel de fila y filtrado de los datos en función de los propios roles y usuarios que se encuentran dentro del InCBI. Como ya hemos comentado, a nivel de trabajo del InCBI puede integrar información de diversos sistemas. En este caso, si nuestra empresa cuenta con sistemas de Machine Learning o series temporales con distintas aplicaciones de predicciones de ventas, etcétera, podremos utilizar directamente el stack del InCBI para poder explotar la información que generemos con nuestro sistema de Machine Learning y poder explotarlo para poder verlo en InCBI. Lo mismo se aplica a a los orígenes de datos. En este caso, podemos soportar también información que provenga de Big Data estructurado, semiestructurado o no estructurado, o incluso Data Lakes, para poder directamente extraer la información, agregarla y poder visualizarla dentro del stack del InCBI. Por último, de cara al trabajo futuro dentro del InCBI, estamos haciendo trabajo en estos tres puntos, ¿vale? ST-Panels, InCBI Mobile y InCBI Web Metadata. Hablaremos de los dos primeros posteriormente, así que me centraré en el último, ¿vale? El InCBI Web Metadata es una aplicación orientada a poder trabajar dentro de nuestro stack del InCBI con la estructuración y generación de datos para explotarla posteriormente con ST-Report. Como habéis visto en ST-Report, la información aparecía estructurada en categorías y campos. Esa estructura de categorías y campos y relación entre ellos se hace mediante unos metadatos que generalmente se tienen que generar a nivel de aplicación de escritorio. LinCBI Web Metadata pretende cubrir ese hueco y no necesita en ningún momento trabajar fuera del aplicativo de LinCBI. Gracias a esta herramienta podremos directamente generar los metadatos en la nube, dentro del LinCBI, y posteriormente podremos ya explotar la información dentro de ST-Report sin necesidad de trabajar con aplicaciones que estén fuera del stack del LinCBI. La siguiente herramienta en la que estamos trabajando es ST-Panels. Como habéis visto tanto en ST-Dashboard como en ST-Agile, ambas herramientas responden a lo mismo, pero en algunos casos una aplican ciertas características que no tiene la otra. Con ST-Panels lo que se busca es un poco unificar el funcionamiento de la herramienta de cuadro de mando en una única, ¿vale? En este caso nos va a permitir, al igual que en ST-Dashboard y en ST-Agile, generar paneles personalizados, pero nos va a permitir gestionar varias fuentes de datos de distintos tipos de servidores. ¿Vale? En este caso, para que podáis ver la herramienta en uso, en este caso, como podéis ver, estamos añadiendo dentro de la perspectiva de la herramienta ST-Panels distintos orígenes de datos. En este caso, metadatos de reporting,
sistemas de orígenes de análisis solar y una base de datos Hypersonic. Una vez hemos definido nuestros orígenes de datos y las tablas que queremos cargar de esos orígenes, podremos trabajar en nuestro layout que hayamos definido, que como podéis ver es muy similar a este dashboard. Dentro de cada uno de nuestros paneles de trabajo podremos definir un estilo y el tipo de gráfico a mostrar. Como habéis podido ver, hemos definido un gráfico de tipo, en este caso tipo texto, para definir un título. Podemos definir, en el caso que definamos ya un gráfico, el origen de datos de nuestro gráfico, de los que ya hemos definido, y qué queremos mostrar en el eje X y en el eje Y. Como podéis ver, en este caso estamos definiendo directamente una imagen embebida dentro de nuestra visualización y añadimos directamente un texto y vamos a añadir directamente una imagen. Esto, como podéis ver, es muy similar dentro de STAgile a la parte del contenido HTML. Como podéis ver, la gestión se ha depurado de tal manera que sea un manejo mucho más sencillo que el que se tiene tanto en este dashboard como en STAgile. En este caso estamos cargando información de un elemento, de un origen de datos distinto y estamos mostrándolo en un gráfico de líneas. Como podéis ver aquí, estamos eligiendo otro origen de datos distinto. Podemos hacer una búsqueda dentro de los elementos y tablas y campos que componen ese origen de datos para añadirlos de manera rápida a nuestra visualización en gráfico. Una vez hemos conformado en este caso nuestro cuadro de mando, podéis ver que podemos ir añadiendo no solamente con la configuración que hayamos definido en un inicio de layout, podemos añadir nuevos elementos y adaptarlos a la estructura que queramos conformar de cuadro de mando. Como podéis ver, en este caso se pueden añadir también varios elementos a un solo eje, ¿vale? Como podéis ver, en este caso hemos elegido un formato de tabla y en este caso el formato tabla nos permite elegir varios elementos dentro de un origen de datos para mostrarlos estructurados directamente en una tabla. Así como tenemos también en ST Dashboard y en ST Agile, podemos añadir contenido externo. Como podéis ver, acabamos de añadir una URL de contenido externo, nuestra página del INCBI, y automáticamente tenemos ya conformado un cuadro de mando completo con diversas opciones. La última herramienta que está en desarrollo es el INCBI Mobile, ¿vale? En este caso va a ser una aplicación móvil, en este caso inicialmente va a ser en Android y posteriormente se expandirá para iOS. Y en este caso es un modo de consultar de manera rápida nuestros datos y nuestros cuadros de mando que tengamos en el INCBI, pero a través del móvil, ¿vale? En este caso, la aplicación lo que busca es estructurar de alguna manera sencilla toda la información que tenemos en un escritorio del INCBI dentro de un móvil, ¿vale? En este caso, aparte de las opciones generales de consulta y visualización de nuestra información del repositorio y nuestros cuadros de mando, también tenemos la opción de añadir notificaciones integradas, de tal manera que podremos de esta manera, en función de diversas acciones, recibir una notificación en el móvil para saber si tenemos que actuar o consultar algún tipo de información. Como puedes ver en este caso, está la aplicación del INCBI, donde se pueden ver las pestañas Global Inicio que se suelen ver en el INCBI de escritorio, ¿vale? Se ven todos los elementos que conforman esas pestañas y tenemos acceso al explorador de archivos, el que está estructurado en la carpeta de Home y en la carpeta de Public. Seleccionamos un archivo para abrir y veremos el cuadro de mando directamente en nuestro. Podemos seleccionar también una serie de elementos favoritos, tal cual se puede hacer también en el ICBI, para acceder más rápidamente a los elementos que queramos. Como podéis ver, los cuadros de mando se adaptan a la pantalla y de esta manera podemos consultarlos de manera sencilla sin necesitar una tablet o directamente un ordenador de escritorio. Podremos también directamente dentro de nuestros elementos y del repositorio hacer búsquedas para acceder más rápido a los elementos o vistas que queramos. ¿Vale? Como podéis ver, podemos ver la exploración directamente de nuestro file browser
y podemos acceder a toda la estructura de archivos que teníamos a nivel de LinceBI de escritorio. Aparte de poder definir el acceso directamente al file browser y a los elementos que queremos, y la pestaña de inicio donde vemos los elementos principales de la perspectiva de Home, podemos definir diversas conexiones a varios entornos del LinceBI. En este caso, podemos salir de nuestra conexión a nuestro entorno del LinceBI y podemos tener otro entorno del LinceBI que podemos configurar para poder cambiar entre ellos y ver la información de cada uno de ellos. No hace falta que sea solamente la conexión a un solo entorno. Podemos definir tantas conexiones como queramos en función de los datos. Definiremos la URL de acceso y el usuario y la contraseña con el cual queremos acceder y podremos acceder a nuestro entorno del LinceBI, por ejemplo, de pruebas y el de producción y ver la información asociada a cada uno de ellos. Una vez hemos creado ya la conexión, tendremos la opción de acceder a cada una de ellas y entrar para poder ver la información. En este caso, como podéis ver, el entorno es distinto, dado que tiene creadas unas pestañas adicionales que no estaban, por ejemplo, en el otro entorno. Y ya tras ver la hoja de ruta que vamos a tener para los nuevos desarrollos, ya hemos finalizado toda la agenda, hemos visto todos los puntos, hemos visto como tal LinceBI, sus características, sus herramientas ST-Tools adicionales para poder explotar la información, cómo integra los datos y hemos visto un poco a nivel de desarrollo todo lo que acontece al futuro de LinceBI en cuanto a desarrollos de nuevas aplicaciones y herramientas. Gracias a todos por haber participado en el webinar. Y ahora, si queréis, Pascual, coméntame un poco las preguntas que hayan ido haciendo y las vemos para un poco resolverlas. Álvaro, la mayoría de las preguntas están resueltas. Te dejo esta última, que preguntan si tiene integración con LDAP para el control de usuarios. Por supuesto, tiene configuración LDAP, la puedes definir para poder, en este caso, directamente que los usuarios no provengan directamente del entorno como tal del LinceBI, sino que puedas directamente conectar con un LDAP y de esta manera acceder directamente con un sistema de autentificación y autorización basado en LDAP. Gracias, Álvaro. Javier Hernández también pregunta, ¿cómo hacemos para instalar el servidor de forma local? Depende, es decir, si quieres hacer un pruebas, tienes las dos opciones. Puedes directamente trabajar con LinceBI de manera desnuda, es decir, directamente ejecutar como tal el servicio en local, ya sea por ejemplo en Windows o en Linux, o directamente puedes trabajar en Linux. En caso que tengas Linux, posiblemente tengas Docker y con Docker directamente puedes ejecutar el entorno mediante un comando sencillo y que se levante directamente todos los contenedores necesarios para poder acceder al LinceBI y, por ejemplo, generar también un proxy que se comunique directamente para establecer las peticiones. Gracias, Álvaro. De momento no hay más preguntas. Si alguien más se anima, está a tiempo. Pues de momento no vemos movimiento. Pues Esteban Saborido, por favor, escribe tu pregunta. Vale, estoy viendo aquí alguna pregunta, por ejemplo, que han comentado antes, ¿vale? Respecto a si se pueden agregar mapas de otros países, por ejemplo, para... Vale, esto ya lo has respondido, Pascual. En este report que han preguntado si se puede crear tu propio template. Sí, se puede crear tu propio template y modificar, por ejemplo, el logo para que aparezca el logo asociado a tu empresa, así como los colores corporativos. Esta es una pregunta de Nolazco. Si queda alguna pregunta más, por favor, comentadla directamente. Hay otra adicional. Eric comenta que hay herramientas que necesitan soporte y mantenimiento. ¿Cuáles son las que necesitan y qué significa? En este caso, las herramientas que necesitan soporte y mantenimiento, ¿vale? Os las hemos indicado en la presentación, ¿vale? En este caso son ST-Report, ST-Pivot,
ST Dashboard. Directamente os pongo la presentación para que lo podáis ver directamente. ¿Vale? Como podéis ver aquí, tenéis ST Dashboard, ST Pivot, ST Report, ST Car y ST Admin. ¿Vale? Son las herramientas como tal que requieren de soporte y mantenimiento. En este caso significa que tras el periodo de uso, en este caso, si por ejemplo optáis a la opción de solicitarnos directamente un enlace de descarga directo con todo ya preconfigurado y estas herramientas, significa que tras el periodo de 3 meses es necesario en este caso contactar con nosotros para que las herramientas sigan funcionando correctamente. ¿Vale? La opción de descarga que viene en GitHub no viene con estas herramientas. Gracias, Álvaro. Tenemos otra pregunta de Raúl Caro. ¿Cuál es el costo del soporte y mantenimiento? Vale, en este caso podéis contactar con nosotros, ¿vale? Porque en función de los módulos que queráis, ¿vale? El coste de mantenimiento varía, ¿vale? En este caso el coste de mantenimiento es 495 y con soporte perpetuo, ¿vale? 495 euros y el soporte permanente. El mismo Raúl Caro pregunta, ¿y a las actualizaciones a las nuevas versiones? En teoría sí, ¿vale? Se incluyen las actualizaciones a las nuevas versiones, ¿vale? En caso de que no haya problemas, ¿vale? Se mantiene la actualización de lo que vaya saliendo durante 2 años, ¿vale? Álvaro, muchas gracias. Gracias a ti, Pascual. Bien, si tenéis alguna otra pregunta, obviamente que no se les ocurra ahora, por favor, escribirnos, ¿sí? Y responderemos lo más rápido posible. Obviamente, está más decir, Álvaro, en el momento que podamos, pues enviaremos también la presentación para que la tengáis vosotros y la compartáis y podrás verla, repetirla tantas veces como deseen. Se puede atacar, Enric, lo que preguntas, ¿vale? Respecto a lo de que si los datos deben ir ligados a un modelo preparado o se puede atacar un modelo transaccional, en este caso es un poco más a nivel de entender un poco cómo funciona el trabajo con modelos de inteligencia de negocio, ¿vale? En este caso, el modelo transaccional vienen los datos estructurados, ¿vale? Y están generalmente normalizados, ¿vale? El hecho de estar normalizados hace que consultas a nivel de modelos de inteligencia de negocios sean mucho más pesadas y costosas. Por eso se hace un paso previo de preparación de los datos y desnormalización, ¿vale? Generación de lo que se llama modelo en estrella, para poder explotar los datos de manera más adecuada y más rápida. ¿Puedes atacar los datos en transaccional? Sí. ¿Se recomienda? No se suele recomendar. Sí. Pues nada, con esto dejamos ya un poco ya finalizado el webinar, ¿vale? Cualquier pregunta que vaya surgiendo nos la planteáis, ¿vale? Y la vamos resolviendo. Y ya, como os ha comentado mi compañero Pascual, cuando ya finalicemos en procesar directamente la grabación, os la mandaremos o la pondremos pública para que todo el mundo pueda acceder, ¿vale? Gracias a todos por haber venido y nada, espero que os haya resultado interesante la presentación del INCBI. Gracias a ti, Álvaro.